Bueno, saludamos a Vicente Mirón en este serial que hemos comenzado que se llama Los 100 de los nuevos. Los 100 de los nuevos porque son los 100 primeros días ya cumplidos de los nuevos alcaldes. Aunque no sé si eso de nuevo a usted, luego ya te voy a tutear, le encaja mucho porque lleva, no en la política, pero sí tratando con políticos muchísimos años, o muchos años. Vamos a dejarlo en muchos años porque parece que el resto, como decías, te llamabas fuera del micro, hablamos de historia viva, ¿no? De la zona. Sí. ¿Cómo son estos 100 primeros días para un histórico líder sindical, historia viva, como bien dices, como político? Historia viva por muchos años. Bueno, también. Bien, mis primeros 100 días pues han sido los primeros de adaptación, ahora ya funcionando ya de una forma muy normal. Es cierto que durante muchos años, como bien recordabas, mi vida transcurrió en paralelo a la política, la actividad pública, la actividad sindical y alguna otra cosa, pero fundamentalmente siempre en paralelo, no podía ser de otra manera, con la política. Esta vez tocó dar el paso, cambiar, y la verdad es que en principio, pues con un poco de recelo, pues, sin tener muy claro que a esta edad uno tiene que empezar un nuevo proyecto vital en la política, pero a medida que va pasando el tiempo, le estoy cogiendo gusto, no tanto a la política como a ser alcalde de mi pueblo. Yo no sé si en otro puesto político me iba a involucrar igual, seguro, porque sabes que todos los proyectos que afronto los afronto con la misma ilusión y con el mismo entusiasmo. Pero es cierto que esto de, cuando alguien me decía esto de ser, es como lo de ser abuelo. Cuando alguien te explica lo que es ser abuelo, pues tú dices, bueno, tampoco será para tanto, pero luego te das cuenta que sí, ¿no? Cuando alguien dice, es que ser alcalde de tu pueblo, aunque sea una forma altruista, que no tienes el salario, no, pues yo no tengo, ¿no? Y tal, y dices, pues es verdad que esto de ser alcalde del pueblo de uno, como que le vas cogiendo cariño al puesto y cada vez te vas involucrando más. Y yo he de decir que cada vez, cuanto más ejerzo de alcalde, más me gusta. Lo que pasa es que has pasado de ser vecino a ser alcalde, es decir, has pasado de ir a un bar a quejarte, por así decirlo, hablar en la barra donde se filosofa y donde se habla mucho de política, me consta en toda la cuenca del Alto Sir, Monterrosa, Toreno, en todos los pueblos, en los bares, siempre se ha dicho que se hace más política que en el salón de plenos, ¿no? Has pasado de eso a ser el alcalde, claro, cuando ahora apareces en uno de esos bares o salones de allí del pueblo, no sé si notas también algún trato distinto de tus convecinos en Toreno. Pues nada, la verdad es que yo lo de la crítica política que siempre he ejercido, incluso en los medios, siempre me gustó, ¿no? Lo que sí presumo es de que ahora efectivamente la gente pues me hace sus quejas, pero que soy buen encajador. No me queda más remedio porque uno es esclavo de sus palabras y entonces es muy fácil recordarme lo que yo decía cuando... Entonces entiendo que encajo bien, ¿no? Los tiempos son más largos. Tú salías de casa antes a por el pan y eran 5 minutos porque ibas y venías. Ahora tienes que contar que igual tienes un par de paradas en el camino, porque algún vecino tiene alguna cosa que contarte y tal. Pero sí es verdad que una vez que si consigues resolvérselo y si es pronto y tal, también la satisfacción de haber resuelto ese problema a un vecino al que conoces de siempre, pues eso yo creo que es mucho más gratificante que cuando hacías cosas con carácter general para gente que lo necesitaba pero que no la conocías prácticamente. Ahora desde el municipalismo, fíjate, la edad, la experiencia, es un grado como líder sindical, histórico, también como analista político. Recuerdo tertulias contigo en Radio Bierzo en la SER, que íbamos... Yo colaboré con un blog Infobierzo durante muchos años. Es verdad, también te llevabas un blog. Esta casa llevé un blog. Otro al malo, ¿te acordabas? Sí, en las tertulias radiofónicas. Sí. Ahora, viendo en la praxis ya como político, en el municipalismo, ¿entiendes que algunas cosas de las que decías no son verdaderamente como las decías o te replanteas cosas que ahora ves que tardan, burocracia, no burocracia? O sea, llegar al municipalismo desde un sindicato, desde la premura de contactar con el obrero, ¿ahora ves las cosas desde otra manera o al revés, te refrendas en que hay cosas que se pueden hacer desde el municipalismo más rápido y mejor? Mira, me refrendo en una cosa, y hay otra que es verdad que la resolución de problemas a veces tiene sus tiempos, dependes de fondos que no puedes controlar, más ahora, incluso cuando vienen de Europa, es complicado ajustar los tiempos con los fondos y tal, ¿no? Pero sí me reafirmo en una cosa y lo voy cumpliendo de momento y ojalá pueda acabar el mandato cumpliéndolo. Y es que a veces los alcaldes hacen la política para ellos mismos, a mayor gloria del señor alcalde, y la gente de los pueblos no demanda eso. La gente de los pueblos demanda fundamentalmente servicios, calidad. O sea, que el agua salga limpia, que no se corte. Cuestiones del día a día. Claro, claro. O sea, que puedas circular por la calle y no se muevan las losetas. Tener esa calidad de vida, que la basura la recojan, que los contenedores no estén llenos y no puedas depositar tu basura cuando sales a la calle. Estas cosas del día a día es a lo que tenemos que estar los alcaldes. Luego es verdad que tienes otras derivadas. A mí me encantaría que Toreno, por la situación que nosotros planteamos del equipo de gobierno, consigamos que sea atractivo para las empresas y luego generar empleo. Nosotros no creamos empleo, los ayuntamientos no crean empleo,
pero sí pueden generar condiciones para que sea atractivo a la creación de empleo. Todo eso sí, pero estamos volcados en mi equipo de trabajo, la gente que yo coordino, porque es verdad que cuando yo acepté el puesto, Diego, lo acepté ya pues con un seguro de vida, quiero decir, yo sabía sí, no que iba con una gente... Nadie te puede decir que has llegado a la política claro, por vivir de la política, porque claro. Lo hablábamos a Mirko Cerro, podrías estar jubilado tranquilamente en tu casa y estás sin un sueldo en el ayuntamiento, por así decirlo, ¿no? No, que no tengo sueldo tampoco en el ayuntamiento. Yo te puedo decir que a fecha de hoy es que no he mirado, pero si quieres miramos la cuenta en el móvil. Yo desde que tomé posesión a fecha de hoy, si me han ingresado algún pleno de este mes, igual tengo, no llega a 300 a plenos o comisiones, pero que hay que explicar que no llegas a la política por un salario, porque realmente tú ya estabas, que lo tenemos, y en el equipo de gobierno retirado digamos, del mercado laboral, entre comillas. Claro. No hay ninguna disponibilidad, y además es que yo cuando llego a la política, pues llego, digamos, como te dices, con un seguro, y es que yo cuando doy el sí, ya lo doy sabiendo que a la gente que he contactado me ha dicho que sí también. Si no, yo hubiera dicho que no. O sea, yo cuando llego a la política, yo de alguna manera, pues lo que hago es coordinar un equipo de trabajo. La gente que lleva un área de trabajo definida es gente con mucha experiencia, no todos y todas en la política, pero sí con experiencia en otros campos. Entonces, digamos que yo cuando digo sí es porque sé que en este proyecto no estoy solo, ¿no? Porque, entonces, a partir de ahí, pues es que ninguno de los que estamos tiene ningún interés crematístico en esto, ya te digo. Si miramos hoy, igual yo he cobrado un ayuntamiento, pues no llegará a 150 euros. Si me han ingresado algo en este, pero podemos verlo. Pero igual que yo, que soy el alcalde, y en principio cobro más porque tengo una junta de portavoces, los demás están en la misma situación que yo, ¿no? Es gente que trabaja y hay otra gente que no trabaja, que estamos jubilados, gente que está jubilada joven por las prejubilaciones de la minería y que decidimos en un momento dado pues involucrarnos en gestionar el pueblo y tratar de reinventarlo, que eso es muy complicado. Esa es la siguiente pregunta, porque es cierto que los alcaldes jóvenes, en este serial que vamos a hacer, los 100 de los nuevos, vamos a conocer a muchos alcaldes jóvenes. Es verdad que vienen con un empuje nuevo, quizá a veces demasiado idealista o no, pero bueno, no está mal tener un arrojo. Luego ya el tiempo y la política va, digamos, acortando esos entusiasmos. Pero en tu caso llegas de ver un toreno durante muchos años con una pujanza económica minera, pues una renta per cápita muy elevada. Ahora llegas a la alcaldía, a la política, en un tiempo de transición, parece que permanente, en Toreno. No sé si también te da un poco de vértigo decir, yo pude, este ayuntamiento en otra época, qué capital manejaba y qué perspectivas manejaba, y realmente ahora lo que maneja son esos problemas cotidianos de Toreno, ¿verdad? Claro. Date cuenta que Toreno es un municipio, un ayuntamiento minero, eminentemente minero. Toreno era otra cosa, no había otra fuente de ingresos, era la minería. Durante el último siglo y pico, Toreno vivía de la mina, y con unas condiciones laborales malas, en un momento dado, luego un poco mejores, pero seguían siendo malas. No deseo a nadie que el trabajo que tenga que encontrar sea en una mina de interior, la verdad. Aunque luego esto de sentirse minero, y eso es verdad que lo lleva la gente y lo lleva muy a gala, y eso crea una fraternidad, y es una forma de vivir, pero el trabajo es muy duro y cuesta la salud. Últimamente menos, las condiciones eran mejores, pero Toreno el último siglo y pico ha sido minero y no se hacía otra cosa. Y de repente ahora, a la fuerza, hemos tenido que reinventarnos. O sea, ya no hay minas, ya no hay carbón, por consiguiente, si queremos seguir viviendo y que el ayuntamiento se mantenga, tenemos que ver otras posibilidades. ¿En qué se puede reinventar? ¿En qué está pensando como alcalde? ¿Por dónde pasa esa reinvención de Toreno? Pues mira, en principio tenemos que ver lo que podemos aportar. Nosotros esta mañana, ya lo veía, estamos haciendo un reportaje en Toreno, porque Toreno tiene un entorno fabuloso. O sea, nosotros tenemos un entorno que ahora, en la medida en que consigamos recuperar una parte del entorno que estaba degradado por el tema de la minería a cielo abierto y demás, porque es verdad que la minería, todo el mundo pues la tiene como idealizada, ¿no? La minería de interior, el minero, en la galería, con el martillo de pica, pero últimamente la minería no era eso. La minería últimamente era dinamita, bulldozer y a mover toneladas de estéril para sacar el carbón, ¿no? O sea, era otra cosa menos bucólica y mucho más perjudicial para el medio ambiente, ¿no? Entonces nosotros primero tenemos que recuperar todo eso y dejarlo en la medida que podamos, pues como estaba antes de que hicieran esas explotaciones. Una restauración medioambiental como objetivo prioritario, eso es. Para luego centrarse, me imagino, en potencialidad de turismo interior, naturaleza. Eso es. Y luego, lo primero es eso. De hecho, aprovecho para decir, sabéis, está en los medios, la semana pasada pues la Junta ha aprobado la concesión a Traxa de una subvención que venía de los fondos de Generation, de 2 millones y pico de euros, para restaurar la escombrera de Alinos y tal, ¿no? Eso es lo principal, o sea, que para que la gente vaya a vernos no puede ver escombreras, y si conseguimos esto ya es una parte importante. Y por otro lado tenemos unas expectativas turísticas muy buenas. ¿Por qué? Porque tenemos un entorno privilegiado, ¿no? Y lo mismo, pero tenemos que ir a un turismo sostenible.
Si nosotros pretendemos cambiar el carbón por un turismo, permísame el ejemplo de sol y playa, masificado y no sé qué, de bocadillo y de gente, nos estaremos equivocando, ¿no? Entonces nosotros queremos otro tipo de turismo, un turismo de montaña, un turismo sostenible, un turismo al que venga gente que de verdad quiere ver ese paisaje y es respetuoso con él, y en ese sentido tenemos proyectos. Un ejemplo muy claro es el Columpio de Librán. Habéis visto, es algo uno de los atractivos, ha superado, es un clave nacional, claro, por así decirlo. ha superado todas las expectativas. Ese tipo de turismo es el que queremos, y a la vez hay que acompañarlo con que la vida en los pueblos sea compatible con eso. Porque yo se lo digo al pedáneo de Librán, que además lo hace muy bien, es un excelente compañero y tal, y decía, cuando yo llegué por la experiencia, ¿no? Porque yo le hablo, le doblo la edad, casi más que le doblo. Le digo, mira, Oliver, aquí vamos a tener un problema, y no es precisamente que venga la gente a ver esto, que esto es precioso, y la gente va a seguir demandando ver estas vistas y ver ese columpio, que en este momento es ver. Digo, el problema que tenemos es que podemos morir de éxito, que puede llegar mucha gente y que el pueblo no esté preparado para asimilar esa vía de visitantes. Y entonces, si la gente en el pueblo ya no está a gusto, por mucha gente que venga, entonces tenemos que saber racionalizar ese tipo de vida, ¿no? Y luego nosotros tenemos una cosa en Toreno, pues muy importante, que yo quiero poner en valor, y es que tenemos un polígono industrial, pues lo mejor que hay en el Bierzo. Entonces la gente me dice, ¿cómo que en Toreno? Si en Toreno no hay polígono industrial. Entonces la reflexión viene ahora. Tenemos el polígono del Bayo a 6 kilómetros por autovía. Además, es el último pueblo comunicado por autovía con Ponferrada, claro, en la carretera del Alto Sí. Claro. Me imagino que una reivindicación de Toreno será intentar hablar con las administraciones para que esa carretera vertebradora de toda la cuenca llegue a la Ciana y de la Ciana pase a Asturias en esa conexión con Oviedo, claro, con La Espina. Una reivindicación histórica de que llevas escuchando y defendiendo desde los últimos 40 años. En Toreno, por lo menos, tenía la suerte que hasta allí llega la autovía, conecta con el Bayo, con Ponferrada, con el polígono del Bayo, como decías, pero es fundamental para Toreno también la conexión con Asturias. Con Asturias, claro, y además nosotros podemos hacerlo en una doble conexión. Ahí ya hay discrepancias, a nosotros, de momento con que la hagan, que tampoco el trazado, lo tendríamos a través de lo que es de Cerredo, por la parte más corta, que es aprovechando la carretera que se hizo con lo del Coto Cortés a Cerredo, o bien por Villablino a salir a Campomanes y el enlace con Asturias por esa zona. A nosotros la verdad es que, bueno, que se haga, porque ese enlace para nosotros es importantísimo. Yo diría que para todo el Bierzo en general, aunque para el Bierzo hay una reivindicación, que yo fui a la primera reunión al barco de Valdeorras, por eso sí hay que hacer historia, la primera reunión cuando se estaba planteando la A76, han pasado muchos años y todavía no deja de ser un dibujo en un papel, aunque se va avanzando, eso para el Bierzo sí que es muy importante. La A76 yo creo que, yo espero algún día verla hecha, que se apuren, que ya tengo una edad, porque eso es un nudo, vamos, para sacar todos los productos hacia el mar, hacia Vigo, hacia los puertos. Date cuenta el problema que tenemos ahora, por ejemplo, con el M. O sea, se ha hecho, claro, había un problema en Piedrafita, tenemos un embudo, tenemos que ir a Santander. ¿Tú sabes lo que significa en términos de costo de producción poner una pala desde el otro lado del Atlántico en vez de sacarla por Vigo, sacarla por Santander? Eso luego, claro, es que el M luego tenemos problemas, las empresas bercianas tienen problemas, pero es fundamental. ¿Por qué va tan bien Burgos? ¿Por qué pita de esa manera? Porque lo hablábamos antes, porque está muy bien comunicado, tiene unos polígonos industriales enormes, claro, pero es que desde Burgos sales directamente a Europa a través de Francia. Puedes ir al País Vasco con autovista, tienes en Madrid la 1 que vas por autovía, llegas a León, el Camino de Santiago, otra autovía para enlazar con Galicia con la 6. Quiero decir, eso es lo fundamental. Y tú sales de Ponferrada, como se tuerza un poste de teléfono en una carretera, te puedes tirar 3 días y sacar un producto del Bierzo. O sea, eso es lo que tenemos que mirar. Y Toreno, pues claro, pero a la vez el Bierzo, lo hago extensivo a todo el mundo, necesitamos esas comunicaciones. Hacia Asturias nosotros evidentemente también, claro. También por lo que intuyo de tus palabras, también observas un Toreno como una oportunidad de residir, de caer desde esta olla central de Ponferrada, Cubillos, o sea, vente a vivir a a Toreno, aunque tu vida laboral la hagas en los polígonos de Ponferrada, que están cerca. O sea, estás también un poco llamando a aléjate un poco del entorno urbano y ahí tienes cerca, claro, Toreno en un entorno natural. Por lo que intuyo también una de vuestras opciones es que crezca el Bierzo para que Toreno, en cierto modo, pivote en torno a ese crecimiento de la olla central, por así decirlo, ¿no? Sí, porque nosotros, yo llevo diciendo de siempre, yo cuando eran los fondos mini todo el mundo se quejaba, ¿tú por qué no pides para Toreno cuando estaban en aquellas mesas un polígono? Y decía, porque no tiene sentido hacer un polígono a 6 metros de otro, cuando además el del Bayo coincide que está más cerca de Ponferrada, con lo cual ningún empresario, y está más cerca de las 6, va a venir a Toreno, a no ser que haya unas condiciones económicas muy buenas, pero en aquel momento pues no hay el desarrollo, prácticamente los polígonos, la oferta es la misma. Siempre hubo ahí, Vicente, una polémica que era si Ponferrada se quedaba como municipio de nivel 1, ¿no?, para recibir esos fondos.
y algunos decían, ciertamente ponían el grito en el cielo, ¿cómo va a ser Ponferrada un municipio minero? No, mejor un polígono en Bembibre, otro en Palacios. Y hubo otros que dijeron, no, concentremos todo en una zona central, que caemos todos en esa olla y convirtamos una población de futuro donde pivotemos todos. Eso es un poco la línea que sigues tú. Yo para eso soy más pragmático, y luego es verdad que había razón cuando nos quejábamos. Yo soy más pragmático porque digo, hombre, pues el polígono del Bayo está mejor situado que si estuviera en Toreno a efectos de comunicación. No descarto que en Toreno haya pequeñas empresas, medianas empresas que tengan una ubicación, la tienen de hecho si quieren, y nosotros la recibiremos encantados de la vida y le pondremos todas las facilidades. Pero a la hora de afrontar proyectos grandes, nosotros lo que tenemos que tratar es de que esa gente venga a vivir a Toreno. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos calidad de vida, pues tú vas a trabajar al Bayo y tardas menos desde Toreno que desde Ponferrada. Primero, hay menos distancia y no tienes ningún semáforo. Tú sales de tu casa en Toreno, coges la autovía en el pueblo y sales en la puerta de la fábrica. Claro. Y sales a la puerta de la fábrica. Sin embargo, desde Ponferrada tienes que pasar todo el peregrinaje de todos los semáforos, que si los cuentas un día, pues son como mínimo una docena de ellos. O sea, que es verdad que si nosotros ofrecemos calidad de vida y servicios, pues podemos competir perfectamente con el entorno, ¿no? Y luego hay otra cosa, nosotros nos quejábamos porque decíamos, bueno, si los fondos son mineros, es verdad que Ponferrada, bueno, es que aquí también viven muchos mineros y tal. Y dice, pero a senso contrario, viven muchos mineros porque en las cuencas, si no tenemos ayudas, no van a tener calidad de vida. Entonces, cuanto más ayudes a Ponferrada, más... Mira, yo me di cuenta de una cosa, porque a veces la experiencia, ya lo cuentas, cuando se creaban las cooperativas, de hecho todo el polígono tal, pues cuando fue todo el tema de desarrollo de la Rosaleda, yo moví en Madrid los hilos y a través de esto, pues para crear una cooperativa en Ponferrada. Era una cooperativa de 120 viviendas. Cuando lanzamos las peticiones para ver si lanzábamos la promoción, en una semana se cubrieron, no llegó a la semana. Fue lanzarla y fue, ¡bum!, automático. Luego no se hizo, bueno, por un problema especulativo, no podías hacer viviendas de este tipo porque estaban los promotores tratando de vender las que tenían estas de precio, sin ser de precio tasado y tal. ¿Y qué sucedió? Pues que nos dábamos cuenta que casi todos los 120 que pedían ese tipo de viviendas eran de Toreno, de Bembibre, de Villablino, de Favero. Estábamos haciendo una promoción en Ponferrada y lo que estábamos haciendo era vaciar las cuencas. Claro. Entonces, tenías que tener siempre la otra derivada, ¿no? Cautela, claro. Todo lo que pusieras allí era... porque no había mercado para todo. Entonces, todo lo que pusieras en un sitio era en detrimento de otro, ¿no? Entonces, por eso... Hace poquitas horas, de hecho creo que fue a finales de esta pasada semana, el Instituto de la Transición Justa pues venía a dar una rueda de prensa hablando de un poco de la reindustrialización y aseguraba, nos daba un titular en los medios, que es que se empezaban a ver ya todos esos efectos de esa transición justa. ¿Usted como alcalde de Toreno cree que esos efectos son palpables? Porque luego hemos realizado una encuesta que aún está abierta y realmente la gente no lo percibe así, sobre todo la gente que vive en los pueblos mineros, en Torre, en Bembibre, en Favero, en Toreno, por supuesto, en Páramo. Aseguran que esa transición sí ha sido una transición, pero no creen que sea precisamente justo, que se haya notado un efecto positivo en cuanto a más empleo o alternativas vitales en esos municipios. ¿Usted qué opina? Pues que la transición, en este momento, es que además el nombre transición justa se da luego a que decir, bueno, pues que esto no es justo, esta es la transición injusta, se da mucho luego a buscarle vueltas a la transición. ¿Hacia dónde es? ¿Hacia bueno o hacia malo? Es lo que yo te decía, nosotros tenemos que reinventarnos en las cuencas mineras, no hay carbón, el último año, siglo y pico vivimos del carbón, ahora ya no, tenemos que reinventarnos, hay que buscarse otras fuentes de oportunidad y la transición justa, los fondos de Generation y Europa nos va a acompañar en esa transición. También es que tenemos que hacernos mayor y saber lo que queremos, ¿no? Porque energías renovables sí, pero no. No, pero sí, depende de dónde, pero aquí no. Estamos en la inmediatez de la política. Claro, es una incertidumbre en ciertos puntos. Claro. Entonces te decía, ¿usted quiere energías renovables? Digo, hombre, pues mire, pues depende. Pero yo no digo depende como tal, digo, hombre, claro, pues yo digo que sí. Es decir, luego ya veamos. Porque no es lo mismo poner un parque solar en el medio de un viñedo de Canedo, donde la gente vende turismo enológico, donde vende como California los viñedos, la residencia de hostelería con el restaurante, la zona de hotel y tal, y le metes ahí un parque solar, pues le has matado el entorno. Ahora, si las haces en Alinos, donde yo tenía el Grupo Alonso, que es lo que vamos a estar de la Escombrera, y es un suelo industrial, que antes tenía una balsa de carbón y ahora tiene un parque solar, pues ¿qué te diga? Pues ahora a lo mejor el impacto, claro, realmente ha ganado, ¿no? Por eso que estas cosas siempre con mucho cuidado. Y cuando hablamos del Bierzo, el Bierzo es muy grande, es muy rico, pero del Bierzo central, al Bierzo alto, las condiciones cambian. También los ayuntamientos se van a manifestar en esa idea que está promoviendo Prada, Prada a tope, para poner precisamente límites a esto. ¿Es que los ayuntamientos no habláis con la Junta para que hagan un mapa lógico cuando tramitan licencias? Es decir, ahí no se la voy a dar, hágalo usted mejor, preferente.
Eso no se ha planteado, eso que nos parece desde aquí tan fácil. Luego, ¿por qué no se hace? ¿Es tan complejo realmente esto? Tú has vivido, como yo, durante muchos años lo que se dio en llamar, y luego resultó, la burbuja de las renovables. De hecho, está judicializado. Un vicepresidente de la Junta está imputado, consejeros imputados, directores generales. O sea, el problema es que la presión es muy grande, que esto, la respuesta es, los promotores apretan, el sector es un sector fuerte que además aprieta mucho. Los políticos en algún momento, no sé por qué, con relación a ese tipo de presión, son débiles. Porque está claro que no se puede hacer de repente pues un desarrollo como el que se pretendía, y sobre todo si ya no es el desarrollo eólico, sino que es, como se dio en llamar, y desafortunadamente coincidió, la trama eólica en aquel momento. Si esto no es un desarrollo como tal y es una trama, y la gente ya lo ha vivido, pues la gente es recelosa. Cuando alguien te dice que viene a poner un parque eólico, ¿por qué pasa esto? Hace 20 años te decían que en la sierra de donde fuera, Cataute, te ponían un parque eólico, pues la gente lo veía como algo verde, energía renovable. Claro, sí, ha cambiado la percepción. Claro, ahora ha cambiado la percepción. ¿Por qué? Porque no hemos sabido acompañar esa realidad que era la buena, ¿no? Hemos convertido eso pues en una trama. Cuando tú conviertes en una trama, la gente se mosquea, y a partir de ahí pues cambia la conciencia que tiene con relación a ese tipo. Porque la gente no está en contra de la energía verde, pero cada vez que alguien habla de un proyecto verde, automáticamente piensa en su interior y dice, ¿de qué trama estará detrás de esto, ¿no? Y a partir de ahí se pone ya pues en prevengan. Pues es que es difícil, pero es verdad que le hemos generado esa situación a la sociedad, ¿eh? Dos preguntas antes de finalizar. Llegó al Ayuntamiento de Toreno encabezando la candidatura del PSOE. Es uno de los pocos ayuntamientos donde el PSOE movió cromos, digamos, cuando tenía alcaldes en marcha, donde salió bien el experimento. Bueno, experimento, por calificarlo de alguna manera, porque realmente fue un riesgo también para las propias siglas. Pasó en Fabero, pasó en Toral, en los dos sitios le salió mal. En Toreno, sin embargo, salió bien. También, ¿cómo es la convivencia con el, porque claro, no hay peor cuña que la de propia madera? No sé qué tal es la convivencia en Toreno también con esa rama del PSOE que estaba gobernando, que no tenía ningún lío, entre comillas, judicial que le impidiera concurrir, pero finalmente el PSOE apostó por usted y tal. ¿Cómo es la convivencia del pueblo conociendo este cisma? Porque en otros sitios como en Fabero y en Toral de los Vados, ya le digo yo que la cosa bien no ha terminado. Bueno, en Toreno partimos de una ventaja, y es que cisma en el PSOE pues no va a haber, porque el PSOE ya hacía tiempo que de una forma larvada, que decía, en Toreno todo el mundo, claro, ya había una gestora por algo, quiero decir, en el fondo la gente ya sabía que la situación que estaba no se iba a consolidar después de las elecciones, que se aguantaba la situación hasta que hubiera un proceso electoral, lo sabían todos los actores, yo lo sabía también, pero no es menos cierto que yo en aquel proceso tampoco intervine, ¿no? Yo lo que le dije al partido es solucionar la situación, y una vez que esté solucionada, entonces yo puedo hablar con vosotros, pero yo no entro ahora, a estas alturas... Porque lo suyo fue un sí durante este mismo año 2023, realmente. Lo mío fue un sí cuando la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE dice que el alcalde ya no es el candidato. Yo hasta que el alcalde anterior, hasta que la Ejecutiva Provincial, que era la que tenía capacidad, porque en Toreno había una gestora, y era la que tenía la capacidad para designar al candidato en Toreno, porque no había el proceso normal cuando hay una agrupación constituida, en Toreno había una gestora, y esa es la que dice el partido, y entonces cuando ellos deciden, y lo hacen público en los medios, que el alcalde no repite y que buscan otro candidato, pues entonces es cuando yo empiezo a mover la parte esta de contactar con el equipo y decirle que esperen hasta que yo dé la respuesta. Y la respuesta fue que sí. Y los 100 días de los nuevos, en casa no le dicen, ¿cómo te metes en esto ahora después de tantos años? ¿Eso qué tal es? Pues mira, eso depende. ¿Estos 100 días cómo son en casa? Diego, pues estos días en casa, es que, si ves, es que son en casa. Es decir, si mi familia viene, de parecer por casa. Los últimos años ya era en Madrid, trasladé mi familia a Madrid porque era imposible. Yo estuve 9, 10, 11 años viviendo en un hotel. Sí, negociando la transición, precisamente los planes del carbón. Y luego todo el tema de Endesa, con toda la integración, con toda... Bueno, fue en los años, yo a los últimos años de Madrid, del 1 al 7, yo me llevé mi familia allí, porque ya era imposible vivir en esta situación, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo lo llevan? Pues, hombre, supongo que quieran que les dediquen más tiempo, pero... Todavía no te han dicho por qué te metiste en esto, todavía no has llegado a ese... No, mira, mi familia, fíjate tú que mi hija que pertenece al mundo es actriz, como sabes, y yo nunca le dije por qué te metiste en esto, que también es un mundo complicado, ¿no? Estaban respetando. Claro, o sea, en mi familia siempre le hemos respetado. Yo nunca le he dicho a mi hijo por qué te metiste en esto, a mi hija, y mis hijos a mí tampoco nunca me han dicho, oye papá, pero ¿cómo haces esto No ahora? recibí una noticia con sorpresa, de verdad. ¿Eh? Porque quienes te conocíamos del ámbito sindical, siempre había esa, pero nos costaba verte dando el paso, ¿no? Al final no hubo de verdad sorpresa en tu familia cuando le comunicas, oye, voy a ser candidato del PSOE en Toreno, en mi pueblo.
es que fue como muy rápido todo. Quiero decir, esto se desarrolla en los acontecimientos. Yo, de alguna manera, estaba en la posición política, estaba en stand-by, y de repente se desarrolla todo. O sea, en los medios, el alcalde no repite, el PSOE busca candidatos, y hablan conmigo, trato de buscar un equipo, y todo esto fue muy rápido. Es que la gente dice, no, es que ya se veía, que no es verdad, me da igual que la gente lo crea que no. O sea, yo no intervine en el proceso y yo acepté esto cuando me lo propone el que tenía capacidad, que era la ejecutiva provincial. Y eso fue todo muy rápido. Yo creo que mi familia respeta lo que hago, y fundamentalmente, como vienen acostumbrados a no verme, ahora por lo menos procuro comer en casa todos los días, prácticamente no, salvo un par de veces desde que soy alcalde he comido en casa. Y duermo en mi casa todos los días, y eso para mi familia ya es importante, ya es mucho comparado con lo que estaban acostumbrados a vivir, o sea que... La última pregunta, ¿cómo te imaginas Toreno dentro de 4 años, después de tu labor ahí? Una de las cosas que ya no vas a ver seguramente sea, viniendo en esa autovía desde Toreno a Cubillos, las torres de Compostilla. Ya has perdido 2, pero las otras 2 también serán cuestión de esta legislatura. Eso es una de las cosas que seguro van a cambiar en tu visión de Toreno en los próximos 4 años, que ahora me dirás tu punto de vista porque trabajaste mucho porque esas instalaciones se mantuvieran. Aparte de eso, que me comentarás también, ¿cómo te imaginas ese Toreno cuando tú termines el mandato? Primero lo de las torres, que se mantuvieran productivas. Mira, yo se lo cuento a la gente cuando me preguntan, es que tú estás un poco frío en esto de la defensa de las torres y de las chimeneas y tal, y la verdad es que sí. Como una momia, ¿no? Ahí... Sí, la verdad es que sí, pero yo digo, es que mi capacidad de rogar, de pedir, de suplicar, la agoté toda con Compostilla 1. Lo que de verdad había que haber conservado era Compostilla 1. Compostilla 1 sí que era una reliquia para mantener en el patrimonio industrial de este país. Era una central que sí merecía eso. Una central que ahora tiene un museo. Se pudo haber musealizado esa central. Yo pedí, rogué, las ideas están peregrinas, nadie se le ocurrió hacer un museo allí, como hacer un pabellón de deportes, porque estaba el hueco hecho, quitar de allí lo que había dentro y hacer un pabellón de deportes. Eso lo viví yo en mis carnes, ¿eh? Y eso fue una lucha muy grande que nadie me hizo caso. Yo lo pasé muy mal el día que yo vi llegar a una empresa de derribos de chatarra esto de Asturias con unas lanzas térmicas y empezaron a cortar. Yo te juro que aquel día sentí que algo se perdía. Esa sensación no la he tenido con Compostilla 2. Compostilla 1, que además tenía varios grupos, podías haber dejado uno, haber musealizado el grupo. Fíjate, con el resto. En la otra sección del Museo Nacional de la Energía, que es MSP, la antigua MSP, sí que hizo. Es un vestigio industrial, claro, tiene las claro, calderas, claro. Pues ahí tendrías una línea de continuación. Eso sería la primera línea, era lo de la térmica de la MSP, y la siguiente era lo de Compostilla 1. Y hubieras hecho un entorno ahí, vamos, con una transición de una tecnología a otra. Sí, hubiera sido divulgativo. Esto es que yo trabajé ahí, yo trabajé en el montaje de esos grupos. Entonces, no lo siento como Compostilla, como Compostilla 1. Entonces yo digo, yo es que ya no me quedaban ruegos ni lágrimas que echar porque se caiga la torre de Compostilla 1, sí que había que haberlo mantenido. O sea, ya de muerto enterrarlo, ¿no? Que no veamos el cadáver mirando hacia arriba las torres, es su punto de vista, ¿no? Es que desde el punto de vista constructivo, es verdad que dentro de cientos de años, no sé qué, pues diremos, bueno, pues fíjate cómo era la tecnología esta, ¿no? Pero yo creo que era más referente de tecnología lo que había en Compostilla 1, ¿no? De hecho, si te das cuenta, pues yo creo que no queda ninguna. Andorra lo han tirado, La Robla lo han tirado, Aspontes ahora acaban de firmar el plan de derribo. En noviembre se acaba ya viene el plan de derribo, porque es verdad que nadie te lo va a declarar BIC, es una tecnología que no... Hay otras cosas que seguro... Pues habrá, mira, una pena, todas las centrales hidráulicas que eran de mediados del siglo pasado, no sé qué, ¿no? Que a lo mejor hay cosas que sí habría que conservar y que no estamos mirando, porque no son tan grandes, no abarcan tanto, ¿no? Y a Toreno espero verlo, pues fíjate que... Y te cojo que un poco te conformas, pues verlo vivo. Pero verlo vivo, verlo viviendo más que verlo vivo. Que nosotros hayamos ya pasado esa página del carbón, que tengamos ya funcionando todo el tema de la restauración, que tengamos los proyectos de turismo sostenible que tenemos en marcha, y a tratar de hacerlo habitable y que la gente venga a vivir a Toreno, y si podemos crear algún puesto de trabajo, que alguno ya tenemos entre manos, pues pero yo con eso me conformaría, pero sobre todo con que los vecinos, cuando acabe el mandato, digan, oye, pues mira, este grupo municipal, esta corporación, ha conseguido que los servicios en este pueblo funcionen y que la vida sea agradable en el entorno de este pueblo. Mantenimiento de servicios que pasa por población joven, que consiga mantener esas escuelas abiertas, esos servicios sanitarios, entonces ahí también hay mucho que pelear, ¿eh? Es fundamental, claro, y eso sí que es una labor también. Eso es una labor fundamental. Nosotros, desde el punto de vista, fíjate, del servicio sanitario, que tan deficiente está en algunos centros, en el Bierzo, concretamente en Ponferrada, hay déficits y tal, nosotros afortunadamente en este sentido tenemos un centro de salud que está equipado, tenemos la plantilla completa. Es verdad que a lo mejor desde el punto de vista tecnológico a veces hay fallos porque algunos equipos se quedan obsoletos y tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, hoy por la mañana, que algún familiar mío fue,
pues el problema de la interrupción en las comunicaciones, es complicadísimo porque la tecnología pues ya se va quedando tal, pero el centro como tal y la plantilla médica, el staff, aparte de tener excelentes profesionales, lo tenemos cubierto, que no es poco. O sea, y desde el punto de vista de enseñanza, pues yo creo que la apuesta tiene que ser... Nosotros hace un tiempo la otra corporación del PSOE hizo un instituto, el instituto está dotado para aplicar los nuevos métodos formativos, los módulos y tal. Problema que tenemos un instituto en el que se pueden dar módulos, está adaptado para el nuevo sistema de formación, pero la Junta de Castilla y León no nos da nunca ninguno. Entonces es que igual no tenéis, le genera recelo que no podamos llevarlo adelante, estoy convencido de que sí, ¿eh? Entonces nosotros, el problema es ese, ¿no? Es que igual no sé, entonces mejor Valladolid que vamos sobre seguro. Y nosotros el último proyecto que teníamos pendiente y alguno más, tenemos ahora un proyecto de un módulo de turismo, entonces, que lo da una empresa privada, porque el público se lo llevó a un centro de Valladolid. Pues cuando la gente tenga que hacer cursos de escalada, de barranquismo, para aprender, para luego darlos dentro de la formación que están dando, pues tendrán que venir a Toreno a hacerlo, que es donde están las infraestructuras. Pero la formación se está dando en Valladolid. Ese es un problema también que tenemos los leoneses y los bercianos, ¿eh? Pues sí, una última pregunta. Fíjate que melón abrimos ahora, si empezamos con... No, habrá tiempo de hablar de esto y pasará más veces por aquí y esto al final es una radiografía inicial, incipiente de sus primeros días y nos lleva a esta última pregunta con la que vamos a cerrar la entrevista, que es, y me va a permitir la licencia, ¿no? Como, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como líder histórico sindical, que algún día repasábamos a Mirko Cerrao esa primera manifestación del 1 de mayo, que eres el culpable de que haya en Ponferrada y no en León solamente, ese líder sindical de Aike, el primer día que te sientas en la silla del ayuntamiento, tú solo cierras la puerta del despacho y ese Aike se convierte en ¿y ahora qué hago? ¿Te dio un poco de vértigo inicial? No me dio tiempo, seguramente sí, pero no fui consciente. O sea, el día que llegas allí y eres el alcalde y te ponen en la firma electrónica y empiezas a firmar decretos, porque se firman montones de cosas. Yo no entiendo cómo se puede firmar tantas cosas en un municipio que tiene un presupuesto de poco más de 2 millones de euros, pero te garantizo que se firman montones de cosas. Pues yo ese vértigo no lo sentí, de verdad. A lo mejor es porque tampoco me apabulla la responsabilidad, porque mis vecinos me lo ponen fácil. Eso sí, lo he tomado con muchísima ilusión, te digo. A lo mejor soy muy inconsciente y no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo, pero de entrada me he sentado ahí, me he puesto a trabajar y de 8:15 a 3 menos cuarto, ahí estoy. Pues nada, lo que vamos a hacer es que ahora, cuando ya cumpla ese primer añito, hablaremos de cosas ya más en concreto y ahí ya ese colchón de los 100 días, por cierto, ya ahora sirve de que lo hemos echado ya. O sea, a partir de ahora hay que reflotar para arriba. Pues le animamos a que siga haciéndolo de la mejor manera posible para sus vecinos y nada, le damos las gracias por estar aquí, compartir su primera experiencia de estos 100 de los nuevos, aunque en tu caso es raro porque nos conocemos hace muchos años el decirlo, ¿no? Así que muchas gracias. Yo voy a decir encantado de venir a esta casa, a ver si físicamente, pero tenía que ser encantado de volver a esta casa, que ya fue mi casa durante unos años. Correcto, muchas gracias. De nada, el salario, por cierto, como sindicalista era exiguo, vamos, no era. Sí, por si alguien piensa que escribir un artículo de opinión tenía también, venía recetado, eso es importante también decirlo. Hay gente que se piensa que uno escribe artículos de opinión bajo cuerda, esto también está muy bien, nos gusta que lo aclares. Pero también es importante apoyar un medio de comunicación que llegaba al Bierzo en un momento tal, y que no había esa apuesta por lanzar un nuevo medio de comunicación en aquel momento y tal. El soporte no existía tampoco. Claro. Entonces sí que es verdad que merecía la pena involucrarse. Pues contactamos unos cuantos años después, cada uno en su ámbito, ¿verdad? Sí. Esto más grande, afortunadamente, y me alegro de que os vaya bien. Sigo creciendo. Muchas gracias. ¿Listo? Vale, voy a haceros unos...